el evento sin perder la energía eléctrica que se requiere. Y como dice Juan Luis, también son tomadas en cuenta para el total de las energías. Vamos a cambiar ahora de esos tipos de generación eléctrica, digamos, sucias, ahora a las limpias, ¿no? Las cuales están integradas por unidades cuya fuente de energía y procesos de generación producen emisiones o residuos en cantidades bajas o que no rebasan los umbrales establecidos. Para que puedan ser considerados, sus emisiones deberán ser menor a los 100 kilogramos por megawatt hora generado, en tanto expidan las disposiciones que determinan los umbrales máximos de emisiones o residuos aplicables a energías limpias. Entonces, estas se llaman limpias porque, digamos que generan una emisión mucho más baja de CO2. Y como sabemos, el CO2 en grandes cantidades produce toxicidad, además de el agujero de la capa de ozono que produce todo esto que estamos generando con el calentamiento global. ¿Quieres comentar algo, Juan? Así es. Estas emisiones de CO2 vienen en la ley de la industria eléctrica. Si se acuerdan cuando vimos la definición de energías limpias, decía la ley que eran energías que emitían cierta cantidad de, digamos, de suciedad al ambiente, pero en cierta medida. Esa medida es esta que acabamos de comentar. Cualquier sistema de generación de energía eléctrica que produzca menos de 100 kilogramos de CO2 por megawatt hora producida, se considera limpia. Todo lo que emita más CO2 que eso ya no es limpia. Ok, chicos, sigan tomando nota. Si vamos muy rápido, también nos pueden decir por medio del chat si nos regresamos a alguna diapositiva. Continuamos. Bueno, dentro de estos tipos de generación de energía eléctrica limpia, tenemos las hidroeléctricas. Como sabemos, es de lo más antiguo. Primeramente se utilizaban estos molinos de agua. Posteriormente aquí vemos unos acueductos romanos y acá también vemos la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, este tipo de generación se basó primeramente en estos tipos de tecnologías que parecen rudimentarias, pero que cambiaron a la civilización, sobre todo los acueductos romanos, por los cuales podían llevar agua a todas partes de la ciudad y además facilitar algunas de las tareas de construcción y de abastecimiento a los hogares. ¿Quieres comentar algo, Juan? Sí, el agua se aprovechó su energía desde hace muchísimos años, desde los romanos, inclusive antes, no para producir energía eléctrica, pero para producir otro tipo de energía, que en este caso, por ejemplo, en el de los molinos que giran en el agua, era energía cinética para mover el molino. ¿Para qué sirven esos molinos? Pues básicamente servían para moler el maíz o los cereales, el trigo, para poder hacer pan. Entonces, en lugar de tener un montón de gente dando vueltas moliendo el trigo o el maíz, para eso funcionaba mejor este tipo de sistemas, porque pues, funcionaba todo el tiempo, nunca se acababa, y bueno, ya no requería la energía ni de bestias ni de personas para poder hacer el proceso industrial que se requería en ese momento. Y eso fue muy bueno porque permitió poder tener mucho más cereal molido que el que se podía tener con bestias o con personas. Y las centrales hidroeléctricas basan su funcionamiento de una manera muy similar a la que lo hacían los molinos. Aprovechan el movimiento del agua para mover unas turbinas. Aquí ya no se usa vapor ni alguna cosa caliente, sino simplemente el agua.
Estas funcionan de la siguiente manera. Vamos a hacer un experimento a ver si funciona. Voy a cambiar la pantalla de Emilio a la mía para poderles dibujar el esquema de una hidroeléctrica. Creo que sí se pudo. A ver, ahora comparte, Juan. Ya la compartí, sí, no sé si la pueden ver. Es una pantalla en blanco. Mm, ¿Se puede? Estoy dibujando sobre ella. ¿Se ve? Alguien que pueda contestar, chicos. Cambié de aplicación por usar una pizarra de Microsoft, no la que tengo instalada en la computadora. A ver si sí la pueden ver. ¿Alguien puede contestar si la ve? Si estoy haciendo unos garabatos. Ok, sí la ven. ¿Sí la ven? Ok. Voy a... ¿Por qué no veo ninguno, güey? Porque no estamos activados. Activa la cámara, pinches putos. Yo ya la tengo activa. Ok. Se está cargando otra vez. Voy a dibujar ahorita cómo funciona básicamente una hidroeléctrica. Oye, güey, ¿la clase? Un segundo, se está cargando. No, güey, yo no te veo ni al compa aquí. Chicos, ¿podrían silenciar sus micrófonos, por favor? Sí, por favor, actívenlos cuando quieran participar para escucharlos. Si no escuchamos toda su conversación, digo, muy interesante, pero no es el objetivo de la clase. El tema. No es el tema. Ok. Vemos la pizarra. ¿Ya la están viendo? Sí. Eh, ¿Pueden ver esos dibujos que estoy haciendo? Sí, ok, sí lo pueden ver. Ok, entonces voy a continuar. Ok. Bueno. Pues una hidroeléctrica funciona más o menos así. Pero me quedó muy feo. Aquí tenemos un cuerpo de agua. Este cuerpo de agua, aquí tiene agua. Digamos que esa es una laguna. Entonces, lo que se hace para poder aprovechar apropiadamente esa agua es que se pone una cortina. Se pone aquí una cortina, que es una pared nada más, donde se empieza a acumular el agua. Toda la parte de acá se empieza a acumular el agua, se empieza a hacer más profunda y el embalse se hace mucho más grande. Entonces, una vez que se tiene eso, lo que se hace es que ay, ay,
es que del otro lado, de este lado de acá de la cortina, se realizan unos conductos, así unas tuberías, que pueden ser muy grandes, donde al final, Amigo, ¿puedes volver a compartir tu pantalla? ok, Se congeló un poco. ok, voy a compartirla. ¿Ya funcionó mejor? Se está cargando. Ahí va, ahí va. Ya se ve el cuerpo de agua. Ok, entonces aquí tenemos el agua, que como ven está a una altura muy, muy, muy alta. Está a una altura, no sé, dependiendo del tipo de presa que se esté usando, esta altura puede llegar desde las más altas que he visto hasta los 1000 metros, a los 1000 metros. Entonces, todo el agua corre por aquí. Entonces, esta agua llega a este cuarto de máquinas. Entonces, en este cuarto de máquinas hay turbinas que son muy similares a las turbinas que generan energía en base a ciclo combinado, pero en lugar de usar vapor, lo que utilizan es agua. Entonces, aquí se tienen turbinas así con paletas que van girando, giran y giran todo el tiempo gracias a la energía potencial que brinda este cuerpo de agua. Entre más alta sea la presa o el reservorio de agua, más energía va a poder producir la planta generadora de electricidad. Entonces, una vez que esta planta genera la energía, esta energía pasa a otra, desde aquí pasan, de aquí ya funciona, ya es energía eléctrica. Entonces de aquí pasa a otra, a una subestación. Esto ya lo habíamos visto. Esta es una subestación. Esta subestación lo que hace es que eleva la potencia de la energía generada aquí, y una vez que la eleva, ya la puede distribuir a la red de energía eléctrica nacional. Ajá. Como saben, estas plantas o las presas usualmente están muy lejos de las ciudades, muy lejos del sitio donde se consume. Por eso se tiene que poner una subestación que suba la tensión a niveles bien altos para poderla trasladar, o sea, o transmitir a los sitios de consumo, es decir, a las ciudades. Pero todo empieza a partir de aquí, a partir de una presa o de un reservorio de agua. Esto podemos continuar con la presentación. No sé si hay Claro, alguna duda hasta aquí. creo que no. Ok. Si no, ahorita lo explicamos otra vez. Tenemos unos diagramas, unas imágenes. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve ahí, Juan Luis? Sí, yo la veo bien. Ok, entonces estábamos hablando de las hidroeléctricas. Eh, Como tú mencionaste y como conocemos el principio de conservación de la energía, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. En, Cuando realizamos un trabajo, que es mover algo a través de una distancia, fuerza por distancia, en este caso agua, el cauce de un río, está generando un trabajo, este, la energía potencial se va a convertir en energía cinética y, o viceversa. En este caso funciona así. Acumulan grandes cantidades de agua a una gran altura, por lo que tú mencionaste, la energía cinética es mayor a una gran altura debido a la gravedad, y esa energía es potencial, al ser soltada o liberada, se va a convertir en energía cinética a través de un motor, unas turbinas o aspas que van a hacer girar, van a ser giradas, ¿no? Entonces, esa energía potencial de salto convertida en energía cinética
es la que transforma posteriormente a la energía eléctrica, ¿sí? Mediante los turbinoalternadores de la central. Vamos a ver una imagen. Aquí tenemos una central hidroeléctrica. Aquí vemos las partes de la central hidroeléctrica. En la parte más alta, ustedes han visto todas las presas y ven esta gran cortina de concreto, que es el número 1, que sería la presa. Hasta arriba tenemos nuestro embalse, que es esta agua que se está acumulando a una gran altura, ¿sí? Tenemos nuestra rejilla de entrada y va a bajar esta agua con toda esta energía potencial a nuestro centro de máquinas, donde están nuestras turbinas, ¿sí? Es la turbina, el alternador y la subestación de salida, ¿sí? Ahí ya se va a distribuir esa energía a las subestaciones. Entonces, esto es lo que exactamente había explicado Juan Luis con respecto a la energía potencial y a la energía cinética, ¿sí? Lo que ya dijimos, en la turbina es de vuelta al cauce del río. Obviamente el agua es de vuelta al cauce porque no podemos mantenerla ahí, es una presión bastante grande y no tendría ningún sentido solamente tenerla ahí encauzada. Estamos aprovechando ese flujo para generar electricidad, ¿sí? De esta forma se crea un sistema hidroeléctrico de varias centrales en un mismo río o en varios. Es decir, que vamos a aprovechar también la geografía. Si vamos a tener diferentes plantas o subestaciones, vamos a aprovechar desde la más alta a la más baja, ¿no? Para que así la misma geografía esté a nuestro favor, ¿sí? Así, a su vez, en una misma central suelen existir varios grupos turbina alternador alojados en la misma sala de máquinas. Ya lo mencioné, lo que puede permitir aumentar la potencia de la central, ¿sí? Obviamente, si tenemos un cuerpo de agua mayor y una altura mayor, pues vamos a tener una energía potencial mucho mayor. Entonces vamos a necesitar muchas más turbinas, ¿sí? para poder aprovechar al máximo toda esa potencia mecánica. Vamos a la siguiente. ¿Quieres comentar algo, amigo? Bueno, continuamos. Aquí vemos otra imagen. Esta es el central de salto por derivación de Cofrentes, Valencia. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las centrales de derivación, pero podemos ver lo mismo que les comentaba. Desde una gran altura, toda esta agua que está contenida se va a liberar para aprovechar la caída y generar un trabajo, ¿no? Al mover estas turbinas. Las centrales hidroeléctricas tienen muchos elementos, ¿no? Por lo cual se clasifican en diferentes tipos, ¿no? Ya sea por el emplazamiento para aprovechar el salto, el tipo de presa, la capacidad del embalse, la potencia de la central y el tipo de funcionamiento. Me voy a regresar un poquito al anterior. Entonces, vamos a ver nuestros números. Entonces, puede haber centrales hidroeléctricas según el tamaño de la presa, ¿sí? Tengo entendido que creo que es la presa Hoover, creo es de las más grandes, por, por su tamaño. 2, por su embalse, ¿sí? Por cuánta agua están conteniendo. 3, por su altura, ¿no? No es lo mismo estar sobre una gran montaña, sobre un río, sobre una cordillera, y también por otro tipo puede ser por el tipo de la cantidad de energía que produce, ¿no? Entonces podemos separar a las centrales según sus diferentes aspectos, ¿no?
Desde el punto de vista del emplazamiento existen 3 tipos básicos de derivación, de acumulación y mixto, ¿sí? En las primeras no existe un embalse en el cual acumular agua y conseguir altura, en el de derivación y en el de acumulación. Y conseguir lo que sí ocurre en las segundas, mientras que las terceras, bueno, las primeras de derivación las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las de derivación aprovechan un cauce de un río y se crea, digamos, así como en las carreteras, una desviación. Así vamos a pensarlo. Y las de acumulación y mixto, obviamente, acumulan los cuerpos de agua y consiguen esta altura que les ayuda bastante. Y el mixto, bueno, pues es un punto intermedio. Aquí también tenemos una imagen de una presa. Tenemos ahí un tanque, tenemos un canal, el aliviadero, porque aliviana este cauce de agua y nuestras líneas de transmisión, ¿no? Sí, Obviamente se ve pequeño, sí. perdón, el aliviadero, bueno, lo que pasa es que esta imagen la sacamos de una página española, así le Ujú. dicen en España aliviadero, pero aquí en México le decimos ese tipo de estructuras vertedor de demasías. ¿Para qué sirve? Eh, si ven, por ejemplo, la imagen de arriba, de que la que es en blanco y negro, en la parte de hasta arriba tiene unas cosas como unas casitas, una cosa así. Ese es el vertedor de demasías. ¿Para qué sirve? Bueno, esta es una estructura de seguridad porque, como bien saben, hay temporadas de lluvia donde llueve bastante, bastante. Entonces el río o los cuerpos de agua que alimentan la presa llenan la presa demasiado. Entonces, si el agua comenzara a cruzar encima de la presa, del muro, lo destruiría en menos de un día, ya no existiría la presa. Ha pasado varias veces. Entonces, el vertedor de demasías o aliviadero lo que hace es que una vez que el agua llega a un nivel que empieza a ser peligroso para la propia infraestructura, ese vertedero lo que hace es que abre compuertas y por ahí se sale el agua excedente. Entonces se vierte más agua, aguas abajo, o sea, al río que continúa después del embalse, para cuidar la infraestructura. Si no, se destruiría. Es una estructura que nunca puede faltar en una presa, porque si no sería muy, muy peligroso. Porque este tipo de presas son bastante peligrosas, particularmente si están cerca de núcleos urbanos, porque si llegan a fallar, podrían inundar completamente ciudades. Imagínate que eso sucediera, pues destruyes la economía y toda una ciudad. Entonces son estructuras muy, muy delicadas que se diseñan con bastante cuidado. Ujú. Y han pasado estos accidentes. Entonces, sí es importante que se tomen en cuenta esas medidas para evitar estas inundaciones. Entonces dijimos que hay 3 según su emplazamiento: de derivación, de acumulación y mixto. Y también dijimos que de acumulación y mixto, estos sí buscan un lugar alto para acumular agua. Sin embargo, el de derivación no, vamos a verlo. Bueno, los emplazamientos de las centrales de emplazamientos de derivación, es como lo que mencioné. En un punto del cauce del río se construye un pequeño embalse que permite desviar el agua a un canal abierto, ¿sí? Con el objetivo de que el agua circule por él siguiendo un camino de pendiente mínimo y así conservar su energía potencial. Es, digamos, que vamos a aprovechar un poco el cauce que ya tiene sin afectarlo directamente como lo hacemos con una presa, donde lo estamos conteniendo prácticamente en su totalidad, ¿no? Bueno, una vez conseguido el desnivel suficiente, se construye una cámara de presión a la que parte una tubería forzada que lleva agua a presión hasta la central. Eh, También se le denomina de tipo fluyente, pues es la palabra fluir, ya que no se dispone de un embalse, ya dije, y no almacena agua, ¿sí? Entonces, obviamente, produce una potencia menor, pero que también es importante para algunas regiones donde no hay energía eléctrica o queremos obtener un poco más, ¿sí?
las de acumulación. Podemos ver estas tres imágenes. Vemos la imagen de la izquierda, miren qué alto y cuán grande es el embalse. Entonces, en esta central se debe de acumular bastante energía eléctrica. Igualmente acá tenemos otras dos, ¿sí? Como dijo Juan, tenemos ahí unas cámaras donde se libera esta energía, ¿no? Estos chorros de agua después de mover algunas de las turbinas, ¿sí? Existe una presa construida en el cauce del río que permite acumular agua y obtener a una cierta altura, ¿sí? Este esquema es el que corresponde a la central hidroeléctrica general. Es la más común y es la que creo que todos conocemos. ¿Quieres mencionar algo, Juan? Sí, en la imagen que está más a la derecha, Uh-huh. ahí estamos viendo el vertedor de Demasías. Uh-huh. Ajá, esa presa del lado de atrás, o aguas arriba que se denomina, llegó a un punto crítico el agua. Si subiera más, podría romper la presa. Entonces lo que se hace es que se pone el vertedor de Demasías, que es una estructura hidráulica bastante compleja de diseñar y más de construir, donde, si ven, el agua no sale a chorros, sino sale pegadita al muro, a la forma que tiene el muro, que es como de una S, más o menos, para controlar bien el agua y que no salga toda descontrolada del embalse. Ajá, y bueno, Es nada más correcto. sería eso. Sí. Después tenemos las mixtas, que como dijimos es un punto intermedio entre las derivadas y las de acumulación. Ahí vemos un esquema, tenemos dos embalses, tenemos una bomba, tenemos una turbina, ¿sí? No tenemos solo un embalse, en ese caso tenemos dos, y acá vemos otro ejemplo. Vemos que no son grandes alturas, entonces es de este tipo mixto, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Pueden almacenar el agua en un pequeño embalse y ganar desnivel, y por otro permiten aumentar ese desnivel hasta la cota de la central mediante la conducción a presión. ¿Sí? Entonces, como mencionamos, estas son de tipo mixto. Sí hay acumulación, sí hay un embalse, pero también se puede aprovechar una desviación, como si dijimos, ¿no? Una derivación. Ahora, fue la clasificación por el tipo de emplazamiento. Ahora por el tipo de presa, ¿sí? Presa de gravedad retiene el agua que embalsa gracias a su propio peso. ¿Sí? Es muy obvio esto, transmitiendo así el empuje del agua al terreno sobre el que se asienta. Entonces, vemos en la imagen de la izquierda cómo se está acumulando el agua y al estar a una cierta altura es afectada por la gravedad. Por eso se llaman presas de gravedad. ¿Sí? La ventaja de este tipo de presas es que permite cerrar cauces anchos de río, pero por el contrario no permite conseguir mucha altura, ya que sería necesario una gran cantidad de material. ¿Sí? Queremos más altura, vamos a tener que construir una presa más grande. Entonces tiene sus pros y sus cons, ¿no? ¿Quieres mencionar algo, amigo? Sí, estas presas, las que se denominan por gravedad, usualmente son de piedras y tierra. Como vemos en las imágenes que están aquí, por fuera está recubierta de concreto, pero por dentro en realidad son de tierra y de piedras. Se hace así porque son mucho más baratas de construir a que si hiciéramos todo completamente de concreto. Es mucho más barato. Y la desventaja es que no permite conseguir mucha altura, porque de lo contrario tenemos que requerir demasiado material, porque estas presas, como en el esquema de la derecha, son como tipo pirámides. Entonces, si la hacemos muy alta,
lo que va a pasar es que la base de la pirámide va a crecer muchísimo y vamos a requerir demasiado material. Y entonces, pues ya no tiene caso hacer una presa de gravedad porque ya empieza a salir más cara que las de los siguientes tipos que vamos a ver. Síguele. Sí, estas presas, las de arco, son de otro tipo. Si ven, por ejemplo, en la primera imagen, más bien en la segunda, vean que es muy esbelto el muro. Ajá, no funciona como un tipo pirámide, sino más bien como un muro. Aquí, la gran ventaja de la forma del arco es que por sí sola la pura forma aguanta muchísima agua. Por ejemplo, veamos en la primera imagen de la extrema izquierda, abajo, si se fijan, los puntos de apoyo del medio arco es la montaña, es la tierra. Entonces, esta es una estructura muy estable porque el agua que está atrás de la cortina le empuja cada vez más a la montaña. Entonces, la montaña pues tiene una muy alta resistencia. Entonces, esta es una forma muy eficiente de construir presas porque quedan muy esbeltas, son caras, pero no tanto, y este, son muy estables estructuralmente. Es difícil que se rompan, o que ceda, o que se muevan, inclusive son bien resistentes a temblores. Por eso se construyen mucho presas con este tipo de bóveda de arco, y usualmente bueno, siempre son de concreto armado. Claro, el diseño de este tipo de presas pues requiere de un concreto muy específico, con propiedades muy específicas, resistencias muy altas. El acero que lleva adentro igual es de alta resistencia, no es el mismo acero que se usa para construir una casa, es muy diferente, pero la idea es la misma. Y aquí el punto es que se aprovecha de gran manera la forma del arco. Ajá, y Sí. pues bueno. Sí, la ventaja de estas es que utilizamos menos material, tenemos un diseño más estilizado y, bueno, desventaja es que no siempre tenemos estas ventajas geográficas donde podemos apoyar nuestra estructura, nuestra cortina, pero si las tenemos, este sería el mejor diseño para una presa, la de tipo arco. Ujú. Sí, tenemos tipos de presas, de gravedad y de arco. ¿Sí? Podemos ver las diferencias. La de arco está aprovechando las montañas que tienen a los lados y la de gravedad, como dijo Juan Luis, es más de tipo pirámide horizontal, ¿no? Es en España. Bueno, ahora lo que comentamos, tenemos la de gravedad, la de arco y de materiales sueltos. ¿Sí? Vemos la de gravedad. ¿Eh? Tiene ahí unos soportes y roca, como mencionó Juan Luis, para contener el embalse. Y la de bóveda o arco, pues tiene una forma más parabólica. ¿Quieres mencionar algo aquí, amigo? Sí, la única diferencia que hay entre la primera y la segunda, o sea, la de presa de materiales sueltos o escollera, y la Ujú. presa de gravedad, es que la presa de gravedad lleva mucho concreto, a pesar de que también muchas veces en su núcleo, lleva materiales como piedra o tierra para rellenarlo. Es decir, puede haber algunos sistemas híbridos. Y lo que comentaba hace un momento es que, por ejemplo, en el primer ejemplo, en la presa de gravedad, que es de puro elemento suelto o escollera, la base de la pirámide crece muchísimo. Entonces requerimos demasiado material para llenarla. Entonces, estas presas de gravedad usualmente no son muy altas porque es difícil conseguir tanto material y pues obviamente mover cada metro cúbico de piedra o de tierra pues cuesta y ya si son muchos millones de metros cúbicos pues ya cuesta bastante. Entonces eso se puede
se puede resolver con una presa de gravedad con cortina de concreto o híbridos. O sea, una parte, el centro lo podemos poner de escollera o materiales sueltos, y las paredes o lo que está más en contacto con el agua lo podemos hacer de concreto reforzado. Y así obtenemos lo mejor de dos mundos. Presas que no son tan caras, pero que no son además que no son tan anchas de la base, y que además resisten la presión del agua, que puede ser altísima, de muchísimas toneladas por centímetro cuadrado. Y las de arco, bueno, pues ya las vimos. Solamente la parte de arriba son un poco más, menos anchas que en la parte de abajo, pero nada que ver con la presa de materiales sueltos o escollera, que es muchísimo más ancha. Y como ven, en la parte de hasta abajo de la presa, donde se une con el piso, lleva unos anclajes. Esos anclajes son para darle, tiene dos objetivos. El primero es darle más fuerza al embalse, a la cortina. Ese es el primero. Y el segundo es que el agua no pase por abajo. Porque si la cortina empieza a tener fugas y el agua empieza a pasar por abajo, eventualmente el agua va a socavar la parte de abajo de la cortina. Y si la socava, eventualmente la va a tirar. Entonces, por eso se refuerza bastante bien la base de las presas, para evitar que haya fugas y que se socave la presa. Por capacidad de embalse, es otro tipo de clasificación de las presas. Se pueden clasificar en fluyentes y con regulación, ¿sí? Las de regulación pueden ser anuales o hiperanuales, ¿sí? Las fluyentes son aquellas que no tienen embalse, o si lo tienen es de volumen muy pequeño, que son como las que dijimos que son las de derivación o derivadas. Que en cualquier caso turbinan en cada momento el agua que les llega. Las centrales de salto por derivación son un ejemplo, bueno, ya lo dije. Y las centrales con regulación son aquellas que tienen un embalse con mayor volumen de almacenamiento de agua, de tal forma que pueden turbinar en cualquier momento el agua embalsamada. O sea que las de regulación serían como las de acumulación, por ejemplo, donde no necesariamente están aprovechando la energía potencial del agua en ese mismo instante que cae, ¿sí? La pueden estar acumulando e irla regulando. Por eso se llama desregulación. Fluyentes son sin embalse o un volumen muy pequeño, que están trabajando, digamos que al día, ¿no? Y las de regulación tienen un embalse mayor y podemos regular esa agua acumulada para crear energía eléctrica posteriormente. ¿Sí? Entonces nada más anotan estos dos tipos y la característica de cada uno de ellos. ¿Sí? Vimos que que se pueden clasificar según el emplazamiento, según el embalse y según el tipo de presa, ¿sí? La parte de la contención del embalse. Sí, Vamos a... Sí. en cuanto a las centrales, este, son importantes porque están de acuerdo que no necesitamos la misma cantidad de energía durante el día, o como a las 9 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la noche, que necesitamos mucha energía, por ejemplo, las 4 de la mañana, 5, donde pues a lo mucho en un viernes van saliendo del antro, entonces no se ocupa tanta electricidad. Entonces, estas centrales tienen la ventaja de que pueden entrar a funcionar en cualquier momento, porque tienen mucha agua acumulada. Es decir, si se necesita mucha energía en la mañana, como tipo 5 o 6 de la mañana, estas empiezan a funcionar a esa hora y dejan de funcionar cuando ya no se necesita tanta. Entonces son muy, muy importantes estas centrales, porque son las que proporcionan la energía base para que funcione todo el sistema eléctrico de una ciudad o de un país. Es correcto. Ahora, por el modo de funcionamiento, tenemos las convencionales y las de bombeo, ¿sí?
Las primeras, las convencionales, incluyen todas las que hemos visto hasta ahora mediante estas turbinas. Sin embargo, las de bombeo, como su nombre lo dice, son aquellas que utilizan dos embalses y utilizan bombeo, ¿sí? Un motor con el cual bombear estas cantidades de agua. El objetivo de este tipo de centrales evidentemente no es energético, su rendimiento está en torno al 70%, sino que es económico, ya que genera en las horas de punta en las que la energía es más cara, a costa de consumir la energía mucho más barata de las horas de valle. Otro objetivo es su funcionamiento del sistema, al permitir que muchas centrales nucleares y térmicas puedan funcionar durante las horas de baja demanda a su potencia base o a su potencia mínima. Aquí vemos una central de bombeo puro de Cortes La Muela en Valencia. ¿Nos puedes explicar un poco más, Juan Luis? Sí, claro. El punto de las centrales de bombeo es que, como ya comentamos, hay horas en las que no se necesita mucha energía. Entonces, estas centrales funcionan así. Eh, a la hora de máxima demanda, cuando más se necesita energía, está funcionando de manera normal. Pero cuando no estamos en hora de máxima demanda o no se requiere que esté funcionando, estas centrales, en lugar de dejar de funcionar, funcionan las 24 horas, pero la energía que producen en hora de baja demanda no la mandan a la red eléctrica, sino lo que hacen es que bombean el agua, aguas abajo, como aquí a la mitad de donde estamos viendo la presa del ejemplo, y lo que hacen es que bombean el agua de ahí de nueva cuenta a la parte de arriba de la presa. Tú dirás, bueno, es que esto es una tontería, ¿para qué lo bombean? Mejor que la dejen ahí. No, lo que pasa es que hay veces que estas centrales no se pueden parar. Entonces tiene que estar funcionando todo el tiempo. Pero al estar funcionando todo el tiempo, hay horas en que esa energía se va a subutilizar. Entonces lo que hacen es que van rellenando otra vez el agua de la parte de hasta arriba para tener energía potencial o energía suficiente para cuando es necesaria esa potencia eléctrica. Por eso son de bombeo, porque cuando no se necesita tanta energía, lo que hacen es que no la mandan al sistema eléctrico, sino que mandan esa energía que producen a sus bombas internas y de ahí regresan el agua para arriba. Es un sistema muy, muy eficiente, que funciona bastante bien y por eso se ocupan este tipo de centrales. Claro, son mucho más caras porque hay que instalar megabombas que puedan bombear un montón de agua a- de vuelta al embalse principal, pero son muy eficientes porque nos permiten tener funcionando la central a plena capacidad todo el tiempo que sea necesario y mandar energía al sistema eléctrico cuando sea necesario. Y hay otras, las primeras, las convencionales, esas no. Esas nada más pasan agua y pasan agua y pasan agua y ya, no bombean agua de vuelta. Esas son las convencionales, que son las más comunes. Las de bombeo, pues al ser mucho más caras por todo el equipo que requieren, pues no se construyen tanto. Además de que no todos los lugares son adecuados para este tipo de centrales. Porque el embalse principal tiene que ser grande para poder recibir el bombeo del agua que ya pasó. Listo. Sí. Clasificación por potencia, como dijimos también, según la potencia que generan, ¿no? Bueno, se distinguen entre las convencionales y las mini centrales hidráulicas. El límite entre estos grupos se ha establecido en 10 megawatts, ¿sí? Producen más de 10 megawatts, son convencionales, menos de 10 megawatts, son mini centrales hidráulicas, ¿sí? Adicionalmente, otro de los elementos más importante es la turbina, ¿sí? Como sabemos, las turbinas están trabajando todo el tiempo y trabajan con grandes caudales de agua. Por lo tanto, no para todas las situaciones se pueden utilizar las mismas turbinas.
De esta forma se distinguen tres tipos de turbinas: las Pelton, las Francis y las Kaplan. Que vamos a ver que cada una tiene sus pros y sus contras dependiendo de los volúmenes con los cuales vamos a trabajar. ¿Quieres mencionar algo, amigo? Sí, este tipo de turbinas tienen su nombre de acuerdo a una de dos, o a la persona que las inventó o a la empresa que las patentó. Y nada más sería. Que muchas veces ese nombre de la empresa es el apellido de una persona. Y del También fundador. Ajá. Bueno, aquí acuérdense de los 10 megawatts. ¿Sí? Acuérdense que para arriba son convencionales y para abajo son mini centrales. ¿Sí? Bueno, la producción hasta finales de los años 50, la producción de energía eléctrica de este tipo eh, era aproximadamente el 75.5% del total de generación eléctrica, con una potencia instalada de 3.200 megawatts. El crecimiento de la demanda de la energía eléctrica obligó a aumentar el parque generador español. Aquí hablamos de España, pero imaginemos un poco algunas otras ciudades, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Para qué se requería esta energía? Bueno, pues para la vida diaria, para la industria, para las residencias, etc. Pero tratemos de pensar en la ciudad de Las Vegas, una ciudad en medio de un desierto. Y también se le llama la ciudad que nunca duerme. Entonces, cuando llegan a crecer estas ciudades, pues obviamente requieren de una demanda energética muchísimo mayor. Y más si en esta ciudad, por ejemplo Las Vegas, tenemos casinos que utilizan energía eléctrica, tenemos eh, lugares de shows, de eventos, de espectáculos, el transporte, tenemos muchos elementos por los cuales necesitamos más energía eléctrica. En algún momento se pensó, bueno, ponemos 2, 3 hidroeléctricas y con eso abastecemos toda la energía que necesitamos como seres humanos. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues entonces pedimos más energía eléctrica. Entonces, por esto, eh, se buscó otro tipo de energías, eh, otro tipo de energías de generación de energía eléctrica, y muchas veces ya no eran ni tan convencionales ni tan limpias. Pero esto llegó a pasar. Aquí tienes un ejemplo de España, donde esta demanda se vio, fue creciendo, ¿no? Tenemos ahí varias centrales: Aldea Dávila, José María de Oriol, Cortes La Muela. Cortes La Muela son las imágenes que estuvimos viendo en Valencia. Aquí se puede ver en megawatts la potencia que produce cada una. La más grande es la que está en el río Duero, en Salamanca. Y acá vemos las centrales de bombeo, ¿sí? Villarino, La Muela, Stani, Gento, Sallente y Alde Dávila, ¿sí? Igualmente, en los ríos al que les corresponde y la potencia. ¿Por qué aquí vemos una potencia menor? Porque ya dijimos que son de bombeo y seguramente las de acá son de acumulación. ¿Verdad, Juan? ¿Quieres comentar algo de esto? Ok. Eh, Voy a continuar. Bueno, ahora sí, ya hablamos de España, pero nos atañe México. Eh, Sí, adelante. Es que se perdió el audio. este, un poco, sí, ¿Me no hay regreso? problema. Si puedes, sí, una, Sí, por favor. adelante. Gracias. Como ven, las centrales hidroeléctricas que producen mayor cantidad de energía son las convencionales,
que no bombean. Las que bombean usualmente son un poco más pequeñas en cuanto a su capacidad productora. Esto se da por el tema de las bombas. Como tienen que ser equipos muy, muy grandes, hay veces que no se pueden poner en todas las centrales. Ajá, estos son ejemplos de España, pero bueno, en México también tenemos varios de estos tipos. Y la siguiente, por favor. Aquí tenemos las centrales más grandes del país. Eh, la más grande, bueno, más grandes por su capacidad productora. Por ejemplo, vemos Chicoacén, que está en Chiapas, es por donde está Tuxtla Gutiérrez, por ahí cerca está Chicoacén, que de hecho ese es un sistema bastante complejo de centrales generadoras de energía eléctrica mediante agua. Como Chicoacén es la más grande del país por su capacidad. Luego tenemos el Infiernillo en Guerrero, Aguamilpa, Angostura, El Cajón. Esta del Cajón es la más nueva. Se hizo en el sexenio de Felipe Calderón. Y esta presa es muy, muy grande, pero es de gravedad y hecha con material tipo escollera, o sea, materiales sueltos. Y es sumamente grande. Caben como 10 pirámides de Keops de Egipto. Son gigantescas estas infraestructuras. Y eh, como ven, en esta tabla que tenemos aquí, que data de 2015, que es relativamente reciente, nos habla de los días que estuvieron funcionando las centrales. Por ejemplo, Chicoacén estuvo funcionando casi 75 días en un año. Podrá parecer poco, porque pues el año tiene 365 días. Sin embargo, para una central es bastante porque no está funcionando todo el día, sino solamente en las horas en que se requiere más electricidad y además de repente se cierra para temas de mantenimiento. Por ejemplo, la de Malpaso en Chiapas tiene 122 días de operación, que eso es bastante. O sea, estamos hablando de una eficiencia de alrededor o más bien de un tiempo de operación, un tiempo en línea de más o menos el 40%. eh, Pudiera parecer poco en un inicio, pero en realidad es bastante, porque funcionan, no hay que perder de vista que estas centrales funcionan cuando más se necesita la energía. ¿Puedes poner la siguiente, Emilio? Y sí, tomar en cuenta la diferencia entre capacidad y generación. ¿Sí? La capacidad es qué tanto pueden generar en un trabajo, y la generación es lo que van acumulando por horas. ¿Sí? Obviamente, la generación es mayor porque entre más horas trabajes, más generación obtienes, y la capacidad es un tope. Y recordar que los megas son 10 a la 5 y los gigas son 10 a la 9, ¿verdad, amigo? Entonces, recordar las cantidades. Vamos aquí al mapa. Adelante, Juan Luis. En este mapa vemos la capacidad de generación en centrales hidroeléctricas. Entre más intenso sea el azul, quiere decir que se produce más energía. Entonces, como ven, los estados que más producen energía mediante este sistema que es el hidroeléctrico son pues Chiapas, Guerrero, Nayarit, pero tampoco se quedan atrás todos los estados, casi todos los que tienen costa en el Pacífico. Solamente quizás Colima es el único que no tiene porque su territorio es muy pequeño, no tiene un río tan grande como para poder poner una planta de generación. Y del otro lado del Golfo de México, solamente en Veracruz y Tamaulipas hay producción por este sistema. En Tabasco sí hay, pero es muy poco. En Campeche, Yucatán y toda la península de Yucatán, pues casi nada, porque como ya habíamos comentado, es muy plano y no hay muchos ríos. Entonces no hay manera de poner una cortina muy alta para poder generar energía eléctrica. Y bueno, en la otra península, en la de Baja California, pues ahí es todo plano, entonces no hay manera de poner una planta de generación hidroeléctrica. Sí, sería bueno también ver encima de este mapa la hidrografía de México, como mencionas.
para poder ver qué tanto se están aprovechando todos estos embalses, todos estos cauces y ríos y lagos. Y como tú mencionas, tenemos a Chiapas, es el que más capacidad tiene y además es el que más genera. Y lamentablemente también es el estado más pobre. ¿Qué quiere decir? Que mucha de esa energía se reparte al resto del país, seguramente al centro del país, ¿no? Este, como mencionaste, tenemos a Baja California, tenemos algunos estados que debido a su orografía o geografía no tienen estos ríos, cauces, lagos, etcétera. Sí, es importante Sí, notar. Sí, ok. adelante. María Fernanda Alarcón Molina hace una pregunta que me Sí. parece bien interesante. Dice, ¿las centrales pueden trabajar con aguas tratadas? Sí, sí pueden trabajar con aguas tratadas. Por ejemplo, hay una central muy grande que está en Querétaro, en los límites con Hidalgo, arribita de la Ciudad de México. En este momento no recuerdo el nombre, pero esa planta funciona de hecho, ni siquiera funciona con aguas tratadas, funciona con aguas residuales directamente de las cañerías de la Ciudad de México, Aguas va para allá el negras. agua, con aguas negras, de hecho funciona Ujú. así, y de hecho a mí me tocó conocer esa presa, el agua inclusive está verdosa, así, bastante asquerosa, porque es agua sucia. Ya más adelante, después de que pasa esa presa, está la central tratadora de aguas de Atotonilco, que ya en estos días iba a empezar a funcionar. Y sí, sin duda sí se puede, porque pues lo que necesitamos es el agua en energía potencial para crear energía cinética. Y sí, sin duda sí se puede. Sí, obviamente, y seguramente tiene sus propios filtros para que nuestras turbinas puedan funcionar sin tanta material sólido, ¿no? Pero obviamente de que se puede, se puede. Sí, sí, es muy eficiente también. Creo que esa era la última. Ok. Abrimos la otra, ¿verdad? Sí, la 15. La 15. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Ya la pueden ver, está la portada. Parece que no. A ver, se ve la anterior, ¿verdad? Déjame. A ver. Ahora. Se está cargando al parecer. Ah, Ya. ok. Ya se ve, es la número 15. Sí, ya. Este, vamos a continuar con las tecnologías limpias, eh, semilimpias, eh, porque lo que les comentaba de la central nuclear está en una área ahí un poquito gris por la cuestión simplemente de los desechos. Para su producción, para su generación es limpia, nada más tendría esa, digamos, esa manchita que sería la cuestión de los residuos, ¿sí? Sin embargo, si se hace un buen eh, este, trabajo residual, se usan unas lagunas para que estos elementos se puedan decaer en su vida media sin afectar radioactivamente otros tipos de vida o de material biológico, se puede hacer muy bien y es limpio. El pero que les tienen han sido estos accidentes nucleares que bueno, han cambiado bastante nuestra percepción de la energía nuclear.
En nuestro país tenemos una central, lo comenté un día en la clase, Laguna Verde, está en Veracruz, tiene una capacidad de 1510 megawatts y genera alrededor de 11.577 gigawatts por hora, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos casi trabajó todo el año, miren, 319 días, ¿sí? Está ubicada en Veracruz y representa el 3.7% del total nacional, ¿sí? O sea, sí tenemos energía nuclear, pero pues tal vez deberíamos darle un poquito más de punch. Tenemos, a mí me consta porque he ido al ININ, que está ahí en La Marquesa. Tenemos a gente muy, muy preparada, tenemos la infraestructura, nada más es, yo creo que un poco más de apoyo a las centrales nucleares por este estigma que tienen, ¿no? Hay países donde no ha habido ni un solo accidente en los 50, 70 años que llevan produciendo energía nuclear. ¿Algo que comentar, amigo? Sí, en México solamente tenemos 2 reactores de energía nuclear que están en Veracruz, en la planta de Laguna Verde. Solamente hay 2 operando comercialmente en todo el país. Está el proyecto de poner uno más ahí mismo en la central nuclear, porque es una central sumamente grande, muy extensa, y por cuestiones regulatorias y demás sería el único lugar en el país donde se podría poner otro reactor comercial, porque este sitio Laguna Verde está situado en el inicio al final de las cordilleras volcánicas de México. Entonces, como está situado ahí, todo el suelo es piedra maciza y además ahí no tiembla. No hay tsunamis, no hay absolutamente nada de esto. Son sitios muy seguros. Por eso se eligió poner ahí Laguna Verde, que se instaló por ahí de los 70s. Uh-huh. Es una central bastante eficiente. La marca de los generadores, de los reactores nucleares, es General Electric. Es una marca americana muy probada en todo el mundo. Nunca han tenido un solo accidente. No ha habido nunca bajas de personas o que alguien salga totalmente irradiado o cuestiones de cáncer en la gente o los pobladores del lugar, porque se tiene muchísimo cuidado. En la planta no puede trabajar un solo extranjero, está vetada totalmente a los extranjeros. Únicamente pueden trabajar mexicanos por nacimiento, por cuestiones de seguridad. No vaya a venir un iraní o un iraquí a trabajar en esta planta y bueno, es crear un desastre. Entonces es bastante complicado entrar a trabajar allí. Quien controla totalmente la planta es CFE, no es ninguna empresa americana ni siquiera mexicana. Es la Comisión Federal de Electricidad quien se encarga de absolutamente todo lo que tenga que ver con esta planta. Inclusive tiene un órgano regulador interno, que es un órgano que ve todo el tema ecológico, que está monitoreando todo el tiempo los alrededores de la planta para ver cuánta, cuánta radiación emite la planta a los habitantes del lugar, a la fauna y al ecosistema, y siempre está por debajo de los límites que son seguros para operar. Y allí mismo tiene almacenes de desechos radioactivos, pero cuando llegan a cierto nivel se mandan a Estados Unidos, a un sitio de vertido final. Ya cuando el combustible radioactivo dejó de funcionar, es una fuente muy, muy peligrosa de contaminación. Entonces lo más seguro es mandarlo a un sitio de vertido final y pues, nos deshacemos del problema y se los mandamos a los americanos. Y ellos sí tienen tienen unos depósitos como pozos rodeados con paredes de plomo y de concreto, donde ahí se pueden estos residuos eh, decaer, los isótopos de estos residuos pueden seguir decayendo su vida media, o unas que les llaman como lagunas de oxidación, ¿no? Donde también pueden estos elementos radioactivos ir decayendo sin afectar la vida orgánica que hay en su alrededor.
Es el único, les digo, el único estigma que tiene la energía nuclear. Participa en el 11% de la electricidad a nivel mundial, con 444 reactores nucleares. Estados Unidos y Francia son las principales potencias, ¿sí? Diferencia con armamento nuclear, eso es diferente, ¿sí? Una central nuclear sigue el mismo principio de generación que una tecnología convencional, con la diferencia de que no requiere de un proceso de combustión, ¿sí? Tenemos dos tipos de generación, por fisión y por fusión. Por fusión tenemos ya sea dos, dos moléculas, dos átomos, y los vamos a fusionar, ¿sí? Para crear un nuevo elemento. Generalmente es un isótopo con un con otro isótopo, con el elemento per se. Y la fisión, donde los vamos a separar. La fisión genera más energía que la fusión. Mediante el proceso de fisión del uranio. Bueno, se puede usar uranio, se puede usar plutonio. Aquí vemos lo que acabo de explicar, la fisión, ¿sí? Con un neutrino que arrojamos a un núcleo de uranio, lo separamos en dos. Esa energía va a hacer que más neutrones, perdón, dije neutrino, y los neutrinos son de la rama astrofísica de las galaxias. Un neutrino, que es de un neutrón, que es una partícula sin carga, que sabemos que está en el núcleo de cada átomo. Este neutrón es enviado, lanzado con una gran energía. Al separar al uranio en sus otros elementos, en este caso se crea bario y criptón, también se crea energía. Esa energía va a separar a más neutrones, que van a separar más átomos, y así sucesivamente. Es decir, que se crea una, una energía en cadena, una explosión en cadena. Esa explosión es la que crea la energía que se va a emplear para el reactor nuclear. En Europa se está utilizando cada vez más la energía nuclear. Existen 199 reactores en operación, se crean 800,000 puestos de trabajo y forma parte del 27% de la producción de electricidad total. Alguien me está solicitando compartir la pantalla. Inti García Guadarrama, te voy a dar el control para que puedas hacer tu pregunta y luego lo regresamos, ¿vale? Entonces, a ver. Y vamos a... ¿Estás hablando? ¿Quieres que te demos la palabra? ¿Puedes tú activar tu micrófono? No estás. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. A ver, creo que ya puedes hablar. Intenta activar tu micrófono para que te podamos escuchar. No escucho nada. Intenta activar el símbolo de micrófono. ¿Cuál es el tema pasado? Seguimos en energías limpias.
Y si puedes utilizar el chat porque no estás activando tu micrófono. Reunión general. Bueno, vamos a esperar tu pregunta por el chat. Mientras, vamos a continuar con el tema. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve, Juan Luis? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Fisión. ¿Sí? Es la división de los núcleos que generan energía y asimismo partículas subatómicas y más neutrones que al chocar. Bueno, es lo que acabo de explicar, ¿no? Se puede usar uranio o plutonio, provocan una reacción en cadena, ¿sí? La energía generada se aprovecha mediante un refrigerante, el cual puede ser agua o sodio líquido. Este fluido absorbe el calor dentro del reactor y permite generar vapor de agua mediante un sistema secundario. Entonces, esta explosión genera tanto calor que va a calentar agua, ¿sí? Esta agua va a generar un vapor sobrecalentado que va a mover unas turbinas y con las cuales vamos a generar electricidad. Obviamente estamos hablando de cantidades de energía muy grandes, por lo tanto sabemos que si algo no está bien en este reactor, si no está bien sellado, si no tiene todas las condiciones de seguridad, una explosión de este tipo, además de que eh, genera un impacto, una onda de choque, una explosión, pues tenemos materiales radioactivos. Sin embargo, como dijo Juan Luis, si se hace todo esto con todas las medidas de seguridad, no tenemos por qué preocuparnos porque es mucha energía que podemos utilizar a nuestro favor. ¿Sí? Aquí vemos otra imagen. Las nucleoeléctricas tienen una vida útil de 60 años. ¿Sí? Representan una fuente segura y competitiva para el suministro de energía eléctrica, ya que generan electricidad de forma continua para satisfacer la demanda base. Aquí vemos una imagen, aquí vemos la torre de refrigeración, es la típica torre que vemos incluso en Los Simpsons, eh, donde este calor que se genera por esta explosión eh, va a ser refrigerado por esta torre y donde este vapor de agua, obviamente no podemos utilizar todo el vapor de agua porque son inmensas cantidades, son cantidades inmensas. Entonces, sí, al igual que lo que hablamos de las presas, una gran parte se libera y otra parte la utilizamos para generar nuestra energía, ¿sí? Acá tenemos nuestros depósitos de agua fría, que es la que vamos a calentar. Tenemos un condensador, nuestras tuberías, un alternador, transformador. Todo eso ya lo vimos en la parte de generación, distribución, transmisión y comercialización. Y acá tenemos nuestro reactor, ¿sí? Tenemos nuestro reactor, nuestro combustible, nuestras barras de control y nuestros generadores. Entonces, en estos pequeños lugares se crean esas grandes explosiones, ¿sí? ¿Quieres comentar algo, amigo? Sí, por ejemplo, en Chernóbil, no sé si vieron la serie de HBO que salió el año pasado, buenísima, explican qué fue lo que pasó ahí. En Chernóbil lo que pasó es que donde dice edificio de reactor en nuestro diagrama, eh, ahí dice edificio de reactor, pero normalmente este tipo de centrales tiene además, afuera de ese edificio de reactor, tiene un edificio de contención. Por si Ajá, pasa cualquier cosa, pues estar más seguros, ¿no? Tener seguro, redundancia de sistemas de seguridad. emergencia. Entonces, lo que pasó en Chernóbil es que ahí exactamente donde está el mouse de edificio de contención, empezó a acumularse muchísimo vapor. El vapor se genera en la parte de abajo, donde están las barras de combustible, de plutonio y de uranio. Entonces, empezó a acumularse tanto vapor ahí, tanto vapor de agua, que Sobrecalentado.
además hiper sobrecalentado, Ujú. que se acumuló tanto que funcionó como si fuera un hoyo express que explota. Ya hemos platicado en alguna clase cómo explotan las ollas express, y pues fue muy similar. Y eso fue lo que pasó en Chernóbil, pero pues, sucedió porque, bueno, estaban haciendo una prueba de seguridad que no había pasado nunca a la planta y querían ver si pasaba ahora. No la pasó. Bueno, si pasaba en ese momento, no la pasó. Y además el diseño de ese reactor era pobre. Solamente tenía un edificio de reactor, un techo, sí, de concreto reforzado, pero no tenía edificio de contención. Entonces, si hubiera tenido edificio de contención, sí hubiera ocurrido una tragedia, pero no de la Bueno, magnitud que sucedió en aquel entonces. sí, sería bueno investigar también lo que pasó en Fukushima. También ahí tuvimos un accidente, pero no estoy seguro si fue en el edificio de contención o en el mismo reactor. Fue en el reactor. Lo que pasó en Sí, Fukushima es que las partes de acá donde está la bomba de recirculación ujú, de agua, ellos ahí, además de esas bombas de recirculación, tenían bombas para achicar el agua, o sea, para sacar el agua que ujú, se metía al reactor. Pero ujú. como llegó, el Fukushima no falló por el temblor no le hizo ni cosquillas a la planta. Sí, no, El, pro- el problema fue que, como estaba junto al mar, pues llegó un gran maremoto, inundó toda la planta. Entonces, donde estaban las bombas de recirculación de agua y las bombas de achique, se inundó. Entonces, como son bombas eléctricas y no eran contra agua, se fallaron o se hicieron cortocircuito. Entonces, no pudieron sacar el agua del reactor. El agua se acumuló mucho sí, y sucedió lo igual. mismo que en Fukushima. Voló el techo del reactor, pero como era un reactor americano, también era General Electric, Ajá, tenía mejores sistemas de seguridad. emergencia. Entonces no fue tan grave como Chernóbil, aunque sí fue grave. Y de, Ok. de- de aquella época, todo ese tipo de plantas de energía nuclear se modificaron para aguantar los embates de un tsunami, de un eventual tsunami. Que dicho sea de paso, jamás le había pasado a una central nuclear, nunca en la historia, un tsunami hasta aquella ocasión. Sí, así pasan las cosas, ¿no? Uno se prepara para todo y lo que menos espera a veces pasa. Sí, Pero este, no hay que ser tan malos con la energía nuclear. Bueno, se considera una energía limpia, ya que no requiere combustión, como vimos, no está sujeta a la volatilidad de los precios y su proceso no libera contaminantes. La energía nuclear emite en promedio 65 kilogramos de CO2 por megawatt hora, considerando emisiones indirectas por construcción, fabricación de equipos, transporte, etcétera. Entonces, sí es una energía limpia y como tal libera residuos, pero con un buen proceso eh, dijimos, de decaimiento. O sea, si se manda a estos lugares en Estados Unidos, donde tienen lugares especializados para residuos radioactivos, no tenemos de qué preocuparnos y deberíamos de utilizarla más, ¿sí? Obviamente con todas las medidas de seguridad adecuadas. ¿Alguna otra cosa, amigo? Este, no, como bien comentas, es un gran sistema Ujú, de generación de energía. Es bastante limpio. De hecho, la ley ujú. en México la considera energía limpia. Sin embargo, pues su fama la precede. Tiene una Sí, pésima fama. sí, es el Y, estigma que tiene. exacto, es un estigma. Y entonces, bueno, eso no permite que tenga mayor desarrollo en el mundo. Pero bueno, está ahí, tenemos reservas probadas para más de 100 años. México es productor también de uranio. En Ujú. Chiapas tenemos minas de uranio. Se exporta a todo Estados Unidos y ellos ya nos lo regresan en forma de combustible para nuestras centrales nucleares. Pero también en México producimos combustible nuclear.
Y tenemos Sí, para un montón de años, además. también ha pasado que llegan turistas, este, espeleólogos, y vienen a hacer investigación de vida y fauna, flora y fauna, y no es cierto, vienen y buscan estos yacimientos y después se llevan el uranio. Y bueno, ellos vinieron a hacer su investigación, ¿no? Ha habido casos, ¿verdad, amigo? Este, sí, Por, sí se sabe qué ha pasado. por la abundancia que tenemos de uranio. Bueno, eh, bueno, continuamos con lo que ya comentó Juan Luis, que están reservas probadas para 100 años. Las principales reservas se encuentran en Canadá, Estados Unidos y Kazajstán. Eh, Se realizan reacciones de fisión nuclear, ya lo explicamos, y no tiene emisiones de CO2, ¿sí? Excepto obviamente las del transporte, la construcción de la planta, indirectas, ¿no? Y, y lo que comentamos, la manchita es nada más es la generación de residuos radioactivos, pero que bien tratados no debe ser ningún problema. Energía eólica, vamos con la energía del viento. ¿Sí? Ahí podemos ver una imagen de unos molinos, se parecen a los que hay en La Mancha, no sé si sean. Si recordamos la historia del Quijote de la Mancha, Don Quijote está en una región donde están estos molinos que se utilizan, al igual que los molinos hidráulicos, para la trituración de granos de maíz. Bueno, en este caso no sería maíz, será de trigo, levaduras, etcétera. ¿Cómo funcionan? Simplemente son aspas. En este caso son 4 aspas que al girar producen un trabajo, ¿no? Fuerza por distancia. En este caso, nuestra fuerza nos la genera el viento, ¿sí? Eh, la imagen de abajo, pues vemos bastante fuerza. Son vientos huracanados, ¿sí? Eh, y esta fuerza del viento también se puede utilizar para hacer deportes como el sailing, ¿cómo se dice, amigo? Sí, creo que Velero, sí, ¿sí? sí. El velero, y bueno, gracias al viento, eh, la navegación marítima, ¿sí? Se logró en grandes términos. Gracias al viento se podían izar las velas para darle dirección a la barcaza. Imaginen que no hubiésemos podido descubrir las ventajas del viento. Remando no llegan de Europa a América, ¿sí? Y ni hubieran podido recorrer las grandes distancias que se recorrieron. Eh, Algunos dicen ojalá no hubieran llegado, pero este, el mundo se movía a través del comercio marítimo. De hecho, este, hay una estadística en la cual habían más navíos, galeones, barcos en ese entonces que personas, imagínense nada más. ¿Algo que quieras mencionar, amigo? Sí, si se acuerdan, una de las últimas clases que tuvimos presenciales, les pedí que vieran una película, la de, si no recuerdo, más recuerdo el nombre, El niño que había domado el viento, ¿no? Ah, Algo así. Pues bueno, eso va totalmente acorde a lo que estamos viendo aquí. Y el molino que planteó el niño es como el que vemos en la diapositiva, como el del medio. Algo así relativamente sencillo, le funcionó para generar energía eléctrica. y ahí, bueno, vamos a hablar después. Tiene aquí una veleta. Este, Entonces, ¿por qué son energías limpias? Porque estamos empleando algo que ya el ambiente nos los da y por el cual no estamos generando residuos o emisiones de CO2. Vamos a continuar. Bueno,
hablando de la fuerza de los vientos, pues como sabemos aquí en Metepec se cayó este espectacular, ¿no? Obviamente, pues ahí fue el trabajo de los ingenieros, seguramente esa estructura ya estaba vieja. Sin embargo, hay regiones donde hay vientos más fuertes y otras donde no tanto. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago, no hay espectaculares. ¿Por qué? Porque ellos saben que allá tienen vientos de gran magnitud todos los días, o la mayor cantidad del año, ¿sí? Acá seguramente no los tenemos así y bueno, ocurrió aquello. Sin embargo, la energía eólica ha estado con el ser humano desde siempre. Bueno, en el país se tiene un registro de 32 centrales eólicas, cuya capacidad representa el 4.1% del total, aportando un 2.8% de la generación total nacional. Hay otros países donde incluso la generación eólica llega al 10%. La mayor concentración de este tipo de centrales se localiza en Oaxaca, ¿sí? Tenemos ahí La Ventosa, por algo se llama así, donde se crea el 81.2% de la capacidad y el 88.5% de la generación anual con esta tecnología. Aquí podemos ver a la izquierda la imagen de un eh, molino eólico, bueno, ¿cómo se Un dice? aerogenerador. Aerogenerador, se me van las palabras. Aerogenerador exactamente de 3 aspas, ¿sí? Hay de otros tipos, existe el tipo Savonius, ya vimos el de 4 aspas, que es el típico molino, existe otro que es vertical, etcétera. Tenemos aquí las centrales eólicas, como vimos, como dijimos, Oaxaca predomina, tenemos Eurus, Sopiloapan, Mioxo, Helioatec del Pacífico. Como dijimos, tenemos la capacidad y nuestra generación por hora, ¿sí? Esta es la capacidad, dijimos que la capacidad es lo máximo que pueden producir y la generación es lo que van produciendo durante el año, ¿no? Aquí trabajaron 157 días, 186 y la eficiencia por hora, ¿sí? ¿Quieres comentar algo, amigo? Eh, sí, como ven, pues hay diversas empresas y cada vez hay más. Particularmente, estas empresas que están aquí usualmente son socias de empresas o danesas o españolas, que son las que están a la vanguardia en el tema de generación de energía en base al viento. Sí, de hecho en la región de España, cerca de Zaragoza, hay una región de puros, de un parque eólico. Aquí podemos ver el mapa de las plantas eólicas, dijimos que aportan el 2.7. Tenemos en Oaxaca, ya dijimos, mira, tenemos la venta, la mata, la venta, Oaxaca, ¿sí? Es donde más se genera y donde más capacidad tenemos. ¿Por qué Oaxaca? Bueno, tenemos grandes extensiones y tenemos vientos del Pacífico que son bastante fuertes y que se pueden aprovechar. Incluso muchos de estos parques están en zonas elevadas, entonces todavía eso ayuda un poco más. Tenemos también en el norte, en Baja California y Chiapas también, ¿no? Incluso también acá en Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Eh, ¿Algo que quieras comentar, amigo? Sí, nos está preguntando Ujú, Eduardo Hernández Cortés, ujú. ¿cuál es la vida útil promedio de un aerogenerador? Bueno, depende del tipo de aerogenerador. Como comenté Emilio hace un momento,
pues hay diferentes tipos, diferentes tecnologías, diferentes fabricantes, pero lo usual es que duran entre 20 y 30 años máximo. Esto es en cuanto a su vida útil. La vida útil es el tiempo medio que va a funcionar la instalación sin requerir grandes costos de mantenimiento. Es decir, solamente se proyecta el mantenimiento que es, no sé, engrasar los motores, cambiar bobinas eventualmente, o sea, mantenimiento rutinario, pero sin tener que pagar costos de costos para arreglar desperfectos que tengan que, o sea, por ejemplo, que se descompuso la turbina y hay que pedir una nueva computadora a Dinamarca y cuesta un montón. Pues ese tipo de cosas, no, si nos estima que estén funcionando en condiciones operativas normales durante entre 20 y 30 años. El problema con estas centrales, y ahora vino a explotar el año pasado precisamente en Estados Unidos, es que muchos molinos ya habían llegado, bueno, muchos aerogeneradores ya habían llegado a su vida útil máxima. Entonces lo que empezaron a hacer es, pues, desmantelarlos, porque además eran aerogeneradores de más de 30 años, pues ya Enorme. estaban viejos, ya no funcionaban bien. Entonces lo que se hizo fue desmontarlos, lo que se podía reciclar se recicló, pero resulta que las aspas no son reciclables porque son hechas de polímeros muy avanzados tecnológicamente, pero que una vez que dejan de funcionar ya no tienen ningún otro uso. Entonces lo que están haciendo es enterrarlas, las aspas, en grandes tiraderos o vertederos de basura, creando ahora otro problema, cómo deshacernos de estas, porque ahorita no tenemos la tecnología a nivel mundial para reciclar este tipo de aspas por los compuestos con las que fueron construidas. Hay algunas propuestas para darles destino final a estas aspas, que es como, no sé si has visto lo que hacen con los palets, que hacen mesas y así, que los Ujú. rompen y hacen mesas. Entonces, eso es lo que están intentando hacer, porque como son materiales plásticos, son muy estables, o sea, no son sucios, no se descomponen, no se pudren, entonces eh, es, es factible hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, todavía no está muy bien normado y estamos ahorita en el punto de ver qué vamos a hacer con esa basura, porque al final, pues es basura y la idea es, pues, es no generar basura. Entonces todavía estamos ahí, como humanidad, viendo qué vamos a hacer con estas aspas usadas. Ujú. Ok. Ok, Sí, adelante, Juan. sí, estas centrales utilizan la energía cinética del viento para producir electricidad. Pues que lo único que hacen es captar el viento, se mueven, giran, mueven una turbina, y esa turbina es como un dinamo, como el de la película que vieron, y genera electricidad. Realmente el principio de funcionamiento es sencillo. Ya realmente estando funcionando, pues sí tienen sus detalles y sus complejidades, pero el principio es bastante sencillo de funcionamiento. Sí, aquí podemos ver en este tipo de generador, vemos el rotor que a veces le llamamos flecha también. Giran estas aspas y van a hacer girar al rotor. Tenemos un multiplicador que hace que este movimiento se multiplique y acá tenemos un generador. El generador es un motor eléctrico y sabemos que por las leyes de inducción magnética de Faraday, al mover un campo magnético dentro de un campo eléctrico y viceversa, podemos crear una corriente eléctrica. Es más que nada es eso. Acá vemos también una imagen. Son enormes, estas aspas son enormes, estos generadores son enormes y por lo tanto, bueno, yo admiro mucho a los ingenieros que suben y hacen las reparaciones, todo eso hasta acá arriba, donde corren estos vientos que son muy fuertes, entonces se necesita bastante valor para subir allá. Ah, Eh, tenemos una, sí, perdón, tenemos una pregunta de María sí. Fernanda Alarcón Molina. Dice, ¿cuánto pesan aproximadamente las aspas? Bueno, depende mucho del aerogenerador,
porque los primeros que existieron en el mundo eran bien chiquitos, o sea, de 8 o 10 metros. Y ahorita ya podemos encontrar aerogeneradores de 30 o más metros de altura. Entonces las aspas han ido creciendo muchísimo. Hoy en día, más o menos el promedio de pesos de un aspa, de un aerogenerador más o menos grande, de unos 20, 30 metros, anda por allí entre 8 y 15 toneladas, más o menos, por aspa. Entonces, si partimos de que los aerogeneradores por lo menos tienen 3, entonces estamos hablando que lo mínimo que pesa el aerogenerador por sus aspas son 30 toneladas, más todo el equipo eléctrico y electrónico que tiene, la cabina de operación, etcétera. Un aerogenerador, estamos hablando que un aerogenerador al día de hoy anda pesando por ahí entre 60 y 80 toneladas, más o menos, dependiendo la marca, el tipo y el tamaño de aerogenerador del que estemos hablando. Ujú. Y bueno, yo creo, Emilio, que ¿Cuántas nos ibas a comentar faltan? algo. Nos Así nos faltan, faltan bastantes, ¿verdad? De sí, yo creo energía que ya lo eólica. dejamos. Sí, yo creo que lo dejamos para Sí, yo creo que ahí lo dejamos porque sí nos falta todavía explicar los modelos, los tipos de generadores. Sí, ahí le paramos si quieres. sí, Este, vamos a voy a continuar, dejar de compartir para que... ¿ok? Ok, entonces, vamos a continuar la clase el próximo jueves de 12 a 2 de la tarde, en el mismo Este, horario que hoy, pero el jueves. ¿quieres que pasemos asistencia? Este, yo creo que hoy no, porque varios tuvieron algún problema y eso. Me parece que sería más justo tomar hasta el próximo jueves. Ok. Salvo tu Sí, mejor para que opinión. vayan acoplándose. Sí, para que vayan acoplándose. Entonces, hoy no pasamos lista, compañeros. Y bueno, pues muchas gracias por su participación, muchas más gracias por sus preguntas. Estamos aprendiendo a manejar la aplicación, al igual que ustedes, entonces pudo haber algunos detalles que se nos fueron, pero vamos a ir mejorando cada vez más. Yo creo que vamos a seguir usando esta plataforma. A algunos no les gusta, a mí tampoco me encanta. Sin embargo, pues es la plataforma institucional y por aquí nos están revisando que estemos dando clases los profesores y que ustedes estén asistiendo a clase, nos están auditando. Entonces, pues vamos a utilizarla eh, por el momento y si tuvieran algún comentario o alguna otra duda, por favor mándenla por aquí mismo o por Schoology. Creo que por Schoology es un poco más claro. Y no se olviden que hay una tarea para el próximo sábado, si no mal recuerdo, de energías alternativas, la de generación de energías a través de algas. Por favor, háganla, está muy interesante el artículo. Y bueno, si no tuvieran alguna pregunta o alguna otra cosa, yo creo que daríamos por finalizada la sesión de hoy. Sí, incluso la próxima vez tal vez nos podemos conectar unos 5 minutos antes de empezar para que si tienen dudas en la plataforma, de cómo unirse, quieren que les probar el audio, quieren probar compartir una pantalla, también se puede. Entonces, la próxima clase, ¿qué día nos vamos a ver, amigo? El jueves de 12 a 2. El Ahorita jueves. mismo voy a marcar en el calendario de la aplicación el horario, ya para que todos estén prevenidos. Y sus compañeros que no pudieron estar hoy por alguna razón, por favor recuérdenles que es el siguiente jueves de 12 a 2. Y todo el tiempo estuve grabando la sesión. Espero que se pueda subir una vez terminada la sesión, la clase, para quien no pudo asistir pueda verla. Bueno, pues muchas gracias, muchachos, y nos veremos el jueves. Hasta luego. Hasta luego.
Nos preguntan cómo se puede ver el video. Seguramente es cuestión de descargarlo y después se los compartiremos, ¿verdad, Juan? No, bueno, no exactamente. Leí que se queda aquí en la aplicación. Hay una sección donde se guardan los videos. Ujú. Voy a colgar porque dice que el video se sube en cuanto se termina la Ah, sesión. ok. Voy a colgar, espero que se pueda ver. Los demás ya se pueden ir desconectando. Gracias por estar presentes durante la clase. Y el día jueves vamos a continuar con las energías limpias. Y todavía tenemos a 2 personas. Probablemente se fueron. Ya está saliendo.